Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este cuarto día de nuestro Simposium de la Fe. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros a la señora María Félix García. Ella es egresada del Instituto Bíblico Católico y también desde hace ya varios años colabora con nosotros aquí en los cursos bíblicos de la parroquia. Agradecemos tu presencia y te invitamos a que nos hagas una oración para iniciar. Bienvenida. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este Simposium de la Fe, que me parece una idea extraordinaria, formidable por parte del Padre y de los demás sacerdotes, porque nunca como ahora necesitamos fortalecer nuestra fe y reafirmar nuestras creencias. Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para iniciar, me encantó una oración del librito Encuentro del Padre Ignacio Larrañaga, que va mucho con el tema que hoy vamos a ver. Señor, una vez más estoy delante de tu misterio. Estoy constantemente envuelto en tu presencia, que tantas veces se torna en ausencia. Busco tu presencia en la ausencia de tu presencia, echando una mirada al inmenso mundo de la tierra de los hombres. Tengo la impresión de que muchos ya no esperan en ti. Yo mismo hago mis planes, trazo mis metas y pongo las piedras de un edificio del cual el único arquitecto parezco ser yo mismo. Hoy día, los hombres somos muchas veces unas criaturas que nos constituimos en esperanza de nosotros mismos. Dame, Señor, la convicción más profunda de que estaré destruyendo mi futuro siempre que la esperanza en ti no estuviere presente. Haz que comprenda profundamente que, a pesar del caos de cosas que me rodea, a pesar de las noches que atravieso, a pesar del cansancio de mis días, mi futuro está en tus manos, y que la tierra que me muestras en el horizonte de mi mañana será más bella y mejor. Deposito en tu misterio mis pasos y mis días, porque sé que tu Hijo y mi hermano venció la desesperanza y garantizó un futuro nuevo, porque pasó de la muerte a la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo de nuevo será creado y se renovará la faz de la tierra. Gracias. Tomen asiento. Bien, el tema que hoy vamos a reflexionar es sabiduría para adultos. Yo creo que es una buena pregunta para todos. Muchos ya lo saben, yo sé que estoy segurísima que sí. Pero ¿qué es sabiduría? ¿Qué concepto tenemos de la sabiduría? En un término general. Seguramente muchos tendrán la respuesta, pero vamos a apoyarnos en una carta de San Pablo, ese genial apóstol del Señor que nos dejó tanta enseñanza en sus epístolas y sobre todo también en el libro de los, sobre todo en las cartas, perdón. Bien, Consué, ¿quieres por favor ayudarme con la lectura? Sí. Yo mismo, hermanos, cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la palabra o de la sabiduría, pues solo quería manifestaros mi saber acerca de Jesucristo y además crucificado.
Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, apoyando mi palabra y mi predicación no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los perfectos hablamos de sabiduría, pero no de la sabiduría de este mundo ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el espíritu de la persona que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido. De estos dones también hablamos, pero no con palabras propias de la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El ser humano, naturalmente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura, y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, la persona de espíritu lo juzga todo y a ella nadie puede juzgarla. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Consuelo. Muy bien, continuamos. Esta es una carta que escribió San Pablo a los corintios. Pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los corintios? ¿Por qué se las escribió? ¿Por qué se expresa de esa manera San Pablo en su carta? Estas cartas fueron escritas desde Éfeso, más o menos entre los años 54-56 después de Cristo. Quiere decir que estamos en la iglesia primitiva, en los primeros siglos de la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia primitiva. Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucha confusión y todavía hay muchas corrientes extrañas que influyen en los cristianos ya bautizados. Corinto era una ciudad cosmopolita, quiere decir que mucha gente acudía a esa ciudad por diferentes motivos. Era una ciudad densamente poblada, disponía de 2 puertos, por lo tanto, pues era un lugar muy específico para hacer negocios y para buscar otro tipo de cosas que ya iremos viendo. Era un centro político, comercial, religioso, deportivo, de primer orden. Si acaso un poquito menos que Atenas. Y a la ciudad iban gentes buscando arte y buscando la filosofía y hacer negocios. ¿Por qué? ¿Por qué hacían todo esto? Porque en ese tiempo abundaban los filósofos. ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, eran gente muy estudiosa, que estudiaba el mundo,
la cosmovisión de ese tiempo, y estos señores se dedicaban a instruir a las personas, sobre todo a los jóvenes, y ellos buscaban mucho este tipo de filósofos. De estos filósofos muchos ya ni aparecen en la historia, pero algunos sobresalieron, como Aristóteles, Platón y otros que ustedes ya conocen. ¿Pero qué enseñaban? Bueno, pues enseñaban doctrinas extrañas, porque acuérdense que estaban todavía en una tierra pagana, todavía se idolatraban algunos ídolos. Entonces, bueno, su enseñanza se encaminaba a enseñanzas mundanas. Obviamente, pues iban despertando la inteligencia y muchos sí lograban pues ver las cosas desde el punto de vista humano, pero al mismo tiempo encaminándolas a lo divino. Pero esto fue importantísimo pues para que San Pablo fundara una iglesia en Corinto y no descuidara a esa iglesia, a los nuevos cristianos, a los nuevos bautizados. ¿Por qué? Pues porque estaban en un lugar muy peligroso en cuanto a corrientes extrañas. Podemos hablar que los iban a quitar del verdadero sentido de su nuevo bautismo, de haberse adherido al cristianismo. Los corintios entonces habían olvidado que tenían al alcance la sabiduría de un Dios como una gran bendición, pero en la práctica estaban desechando esta sabiduría y vivían según sus propios razonamientos. Y eso pues al hombre, por lo menos a los cristianos, a los creyentes, a nosotros, no nos lleva a ningún lado. Tratar de vivir según mis razonamientos. Obviamente la inteligencia nos la da Dios para saber discernir y luego una voluntad para actuar, pero hay que instruir esa mente. Hay que instruirla e instruirla según nuestra propia creencia, según nosotros como creyentes. Y no solamente tenían graves problemas los corintios, sino que no sabían cómo resolverlos. Por esto mismo, el apóstol Pablo tiene que recordarles y exhortarles a volver a depender únicamente de la sabiduría de Dios. Y se preocupaba San Pablo, por eso regresa otra vez a Corinto, después de que había ya dejado ahí pues una iglesita y formado un grupo. En los primeros capítulos de esta carta, en el capítulo 1, Pablo trata de salir al paso de una división existente en la comunidad cristiana. Acá vamos a leer un pedacito de ese texto, nada más para meternos al contexto. Era un hecho que la comunidad se ha partido en grupos, cada uno de los cuales reconoce un guía diferente, por lo cual Pablo les llama la atención y les dice, es que no hay divisiones entre nosotros. ¿Y por qué? Porque unos decían, yo pertenezco a Pablo o soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, que era otro predicador de ese tiempo, o soy de Cristo. Entonces estaban divididos los grupos, como que no compaginaban las ideas y no se ponían de acuerdo. Por lo que San Pablo tiene que mandarles esa epístola, esa carta, un tanto de reprensión y un tanto encaminándolos al buen camino, a que volvieran otra vez a creer que solamente la sabiduría humana puede depender de la sabiduría de Dios. O sea, no es lo mismo. Podemos imaginar que el origen de estas divisiones influyó, y no poco, en el orgullo intelectual de las gentes de Corinto. Recordemos que eran griegos, amantes de la filosofía y de un discurso pues pulido y armonioso, elegante, con palabras muy rebuscadas. A ellos les gustaba eso. San Pablo, el griego que hablaba no era un griego muy elegante, no le importaba mucho a lo mejor la gramática o acomodar palabras elegantes que se vieran armoniosas, pero era muy directo. Y no era un ignorante, porque San Pablo se educó también con otro maestro llamado Gamaliel, que era de muy buena fama.
Y tal vez entonces estos habitantes de Corinto de ese tiempo se preguntaron, ¿no será el cristianismo una escuela más de sabiduría en la que es posible elegir entre distintos maestros? Tal vez se preguntaban eso, porque esa era la corriente que en ese tiempo, en esos años, se movía por toda la parte, estaban cerca de Grecia, de Atenas. Entonces ellos pensaban que a lo mejor era lo mismo, puede venir otro cristiano, otro predicando a Cristo, que me enseñe otras cosas diferentes. Por eso ellos se inclinaban unos hacia Pedro, otros hacia Pablo, otros hacia Apolo y otros fieles a la doctrina cristiana. Pero en esta carta San Pablo nos deja una verdad implícita. En el versículo 1 del texto que acaba de leer Consuelo dice: yo mismo, hermanos, cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no confié en mi mensaje al prestigio de la palabra o de la sabiduría, pues solo quería manifestaros mi saber acerca de Jesucristo y además crucificado. Por Dios santo, esto es una locura. La sabiduría de Dios es la fuente principal de madurez para el creyente. Fíjense, esto es importante. La sabiduría de Dios es la fuente principal de madurez para el creyente. No la podemos encontrar fuera. Es un tesoro que debe ser debidamente apreciado y amado, pero además alabado por el pueblo de Dios. Es un proceso, pero si nunca empezamos a buscarlo, no lo vamos a encontrar. Pero la respuesta de Pablo es contundente. Dice Pablo, entre los cristianos no hay más que un maestro, Jesucristo. Únicamente a Él han sido consagrados todos por el bautismo, y les hace un reclamito ahí en la primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 13 al 16. Vamos a ver qué dice San Pablo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros, o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gayo. Les está haciendo un pequeño reclamo ahí San Pablo. Entonces, por eso les recalca, entre los cristianos no hay más que un maestro, Jesucristo. Y únicamente a Él han sido consagrados todos por el bautismo. Y una sola sabiduría, la de Dios, que se nos ha manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Cualquier otro maestro o cualquier otra sabiduría están fuera de los proyectos salvadores de Dios. Así encuentres tú un gran orador, un gran filósofo, él no tiene la sabiduría de Dios. Tiene la sabiduría humana, pero no es la de Dios. Entonces, para poder impugnar a la iglesia de Corinto de volver a abrazar la sabiduría de Dios, Pablo primero se presenta a sí mismo como ejemplo de esta dependencia. ¿Cómo actúa Pablo? Primero, Pablo se negaba a predicar con sabiduría humana. Totalmente se negaba. 2, Pablo se basaba solo en la cruz de Cristo. Y 3, Pablo predicaba con mucho temor y temblor para no depender de él mismo, sino puramente del Espíritu Santo. No es fácil de verdad transmitir con fidelidad, con amor y con certeza la palabra del Señor. No es nada fácil. Y 4, Pablo fundaba la fe de los creyentes no en los hombres, sino en el poder de Dios
y en su sabiduría. Así se presentó Pablo, así lo narra él mismo en su carta. En el Antiguo Testamento, los profetas de Israel habían puesto ya en evidencia que la sabiduría humana por sí sola no salva a nadie. Y les muestro nada más 3 citas de 2 profetas del Antiguo Testamento. Isaías 5:21. Ay de los que se creen sabios y se tienen por prudentes. Está fuerte, ¿verdad? Esa cita. Isaías 29:14. Por eso volveré a realizar prodigios extraordinarios, para que desaparezca la sabiduría de sus sabios y se oscurezca la inteligencia de sus hombres inteligentes. Y Pablo lo cita en su carta, 1 Corintios 1:19. Cita a Isaías. Jeremías 8:9. Los sabios están confundidos, consternados y atrapados. Han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría les queda? Vean cómo nos instruye la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento. Nos está hablando de la sabiduría. De hecho, hay un libro específico, el libro de la sabiduría. Bellísimo. Entonces, la exaltación de Pablo a la sabiduría de Dios es más que evidente. Él habla con una fuerza de alguien que está, por cierto, todo lo que está diciendo, está hablando con un poder que solamente un testigo del amor de Dios puede hacer. No fue con excelencia de palabras. Nada más los políticos utilizan una forma de hablar, una retórica que puede convencer a los que no saben qué está diciendo, porque ni las palabras les entendemos. No como un orador profesional, digamos. Todo se lo dictaba el Espíritu Santo, lo que tenía que hablar, que decir. No apoyado en la sabiduría humana, no con retórica para convencer, no a vender una idea, sino como testigo del poder de Dios. ¿Quién es un testigo del poder de Dios? ¿Cómo podemos convertirnos en un testigo del poder de Dios? ¿Cómo? Cuando Dios te toca, cuando Dios obra en ti y sientes esa conversión hacia el amor de Dios, y tú lo platicas y lo dices y lo expresas y quieres decírselo a todo el mundo. El Señor es grande, Él me ha tocado, Él ha realizado en mí un cambio. Entonces estás hablando como un testigo con poder. Pero si lo dices débilmente, si sentiste en un retiro espiritual que sí, bonito y todo, pero saliste del retiro espiritual y seguiste con los mismos hábitos antiguos, entonces no te convertiste en un testigo con poder. La conversión de Pablo fue maravillosa, todos la conocemos. Y entonces a partir de ahí, se dice que era un perseguidor de cristianos, pero en realidad lo que él hacía era pues defender lo que él sentía como la verdad. Sí, fue un poquito cómplice pues en algunas situaciones, pero él actuaba porque pues él era hijo de un fariseo y lo educaron más o menos por la misma línea, pero no específicamente pues eso. Pero esa conversión tan maravillosa que él tuvo por parte del Señor, cambió su vida definitivamente en un giro de 90 grados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros convertirnos en esos testigos con poder? Y ya no confiar en nuestras fuerzas, ni en sabidurías humanas, ni en lecturas extrañas, ni en horóscopos, ni en amuletos. ¿Cómo? Pues estando atentos a ese momento cuando sientes que nuestro Señor te está tocando y tú necesitas abrirle el corazón.
porque el Señor sí quiere. La cosa es que nosotros le abramos el corazón para que Él obre esa maravillosa conversión que todos necesitamos, de verdad, para un cambio maravilloso en nuestras vidas y así convertirnos en esos testigos del Señor con poder, en nuestra vida cotidiana, en el hogar, en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos. Pregúntate, ¿cuál es la base en la cual descansa tu fe? Es una buena pregunta que todos nos podemos realizar, meditarla, reflexionarla y ser sinceros con nosotros mismos. No nos engañamos, a Dios no lo engañamos tampoco. Entonces, realmente hacernos esa pregunta como buenos cristianos, creyentes que somos católicos. ¿En qué base está fundamentada tu fe? Pregúntate, yo me lo pregunto también. ¿Cuál es el origen divino de la sabiduría? Vamos a leer un texto del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo? Antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia prudente desde la eternidad. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus recursos? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. Es el Señor quien creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes le aman. Se la concedió a todos los vivientes. Los discursos de la sabiduría humana son persuasivos por sí mismos. Sí, habrán buenos oradores, especialistas en hacer discursos y te convencen, pero por el juego de palabras que utilizan, sabiduría humana. Y entonces son persuasivos por sí mismos y producen en los oyentes una adhesión puramente humana. Esto es lo que Pablo rechaza. Su palabra es ciertamente una demostración, porque manifiesta la acción del Espíritu, pero exige una adhesión de un orden distinto del Espíritu. San Pablo es contundente en su expresión. Y es la verdad. Pero también menciona pues a un Cristo crucificado. Y a muchos todavía no hemos reflexionado adecuadamente, suficientemente en la cruz. Para nosotros, ¿qué es la cruz? Y es lo que se le ha dado a llamar la locura de la cruz. ¿Por qué? Lo realmente nuevo y sorprendente es que Pablo ve en Jesús crucificado, en lo que se le ha llamado la locura de la cruz, la manifestación humanamente desconcertante de la sabiduría divina. ¿Cómo es posible que Dios Padre haya donado a su propio Hijo para la salvación de los hombres? ¿Sabes por qué no lo entendemos? Porque no nos hemos metido a fondo a estudiar la historia de nuestra salvación. Por eso no entendemos ese gesto maravilloso por parte de Dios y por parte de Jesús. No hemos entendido el sacrificio de la cruz, una cruz tan terriblemente vergonzosa y humillante. ¿Cómo vas a entender la locura de la cruz si no sabes quién está ahí colgado?
No sabes por qué está ahí. En Cristo crucificado, Dios ha abierto un camino de salvación que contradice radicalmente la aspiración del hombre a realizarse como tal, solo en el horizonte de su orgullosa autosuficiencia. Muchos lo creen así, piensan, yo no necesito a Dios. Yo puedo, tengo dinero, soy inteligente, tengo compadres aquí y allá, tengo todo eso. ¿Para qué quiero a Dios? Esa es la orgullosa autosuficiencia. No necesito. Dios está al margen. ¿Cuál es el problema humano para comprender la cruz? ¿Cómo la podemos entender? ¿Cómo adentrarnos en el misterio sin una profunda humildad cuando se trata de la máxima humillación de Jesucristo? Sin conocerle, ¿lo vamos a poder hacer? ¿Realmente conoces la persona de Jesús? Porque no basta, el Nuevo Testamento obviamente es la era cristiana y nos traen los evangelios y todo lo de San Pablo, pero desde el Génesis, desde la creación del mundo, la palabra de Dios actuó, creó, y Jesús es la palabra encarnada del Señor. ¿Lo conoces? ¿Cómo vas a entender la cruz como cristianos si no le conocemos? ¿La tenemos como un adorno en el hogar? ¿O qué significa para ti una cruz? Entonces, hay mucho por hacer en nuestro caminar, en nuestra conversión. El misterio de la cruz solo puede aceptarse en un espíritu de oración y de corazón abierto al Espíritu del Señor. De otra manera no. La muerte de Jesucristo es un verdadero escándalo que rompe todas las categorías con las que ordinariamente interpretamos los acontecimientos. Hay mucho por conocer. ¿Por qué Jesús llegó a ese extremo? Pero vamos a ver lo maravilloso. ¿Qué significa para nosotros? Cuando la pobreza del espíritu falta, corremos el peligro de querer asir y controlar el misterio con nuestras categorías humanas, cuando la pobreza de espíritu falta. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Esa es otra clase, ese es otro tema. En Cristo, paciente, crucificado y muerto, radica la fuerza y la sabiduría de Dios. En Cristo, paciente, crucificado y muerto, radica la fuerza y la sabiduría de Dios. Aunque nos parezca una locura. Y se pone de manifiesto que lo humanamente insignificante ha sido escogido por Dios para confundir a los fuertes y a los sabios, según la estimación del mundo. Los proyectos de Dios, por incomprensibles que parezcan a primera vista, son siempre más sabios y por tanto más eficaces que los proyectos de los hombres. Pero no tenemos paciencia, no, ya le pedí y no, a ver, espérate, pero ¿cómo es tu vida? Ya conoces al Señor, sabes comunicarte. ¿De qué manera te comunicas? Decía el Padre Pío, ora, confía y espera. Ora, confía y espera. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso, apoyados en la teología de la Sagrada Escritura, podemos afirmar con certeza que la muerte de Jesús es redentora por el amor del Padre y la obediencia del Hijo. De ahí que en ese misterio de amor y la obediencia descubramos por una parte la vida íntima trinitaria
y por otra, el carácter trinitario de la obra salvadora. ¿Cómo vamos a entender la cruz del Señor si desconocemos el amor del Padre? ¿Y por qué razón Jesucristo, su divino Hijo, tuvo que venir al mundo a encarnarse, pero y a morir? ¿Por qué? Entonces no podemos entender el sacrificio de Jesús sin conocer por qué el Padre, desde el principio de los tiempos, decidió para la salvación del mundo la encarnación de su Hijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia de nuestra salvación? ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿Dónde estaba Jesús antes? ¿Cuál es el secreto del cristiano? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos no actúan como tales? ¿Acaso vivir la vida cristiana es una misión imposible? Pues sí, déjame decirte que sí, sí es imposible por nosotros mismos. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda divina, necesitamos adherirnos al Señor, adherirnos a nuestra fe, ser fieles a nuestra fe, ser constantes en nuestra fe. Hasta para eso necesitamos ser disciplinados, hasta para eso. Tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas es como un barco en tierra seca. A ver, tú vete a Chapala y quieres meter tu lanchita al lago, pero la tienes afuera en la arena y le estás dando a los remos. ¿Te vas a ir? Pues así es la vida cristiana por sus propias fuerzas. Para que el barco se mueva, tiene que estar dentro del agua. Entonces ahí sí ya lo puedes dirigir. De igual modo, para disfrutar la vida cristiana, uno tiene que aprender a confiar y a descansar en Dios. Fuera no. Dentro sí. Hay que meter nuestra barca con el Señor para poderla dirigir y poderla llevar al puerto que queremos. Qué frase tan más maravillosa esta de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto del cristiano para lograr una vida consistente es que Cristo viva su vida a través de nosotros. Y luego viene otro texto, otra frase de Pablo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Vean qué maravillosas palabras de Pablo. Ojalá que algún día podamos nosotros decirlas con certeza y convicción de la acción que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Pero no estamos solos. Aquí me tomé una cita del Evangelio de Juan, donde nos dice el Señor: pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Porque Pablo también en su carta a los Corintios menciona el Espíritu. ¿Se te ha dado a alguien que te capacita para vivir la vida cristiana? No estás solo. Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, como lo son el Hijo y el Padre. Gran parte de la confusión con respecto al Espíritu Santo ocurre cuando no entendemos que es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Él tiene su propia personalidad, es una persona divina con una voluntad propia y emociones. Le hablamos, lo invocamos, le pedimos, le conocemos. ¿De dónde vamos a obtener la fuerza para tener la valentía de seguir nuestra vida pues normal, con sus problemas y enfermedades y lo que venga y todo, pero con una fe y una valentía no
natural, sino dada por el Espíritu Santo, porque se lo hemos pedido, lo estamos invocando con frecuencia. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la parte principal de nuestra vida cristiana. Veamos algunos de sus roles y el por qué es tan importante. El Espíritu Santo posee todos los atributos que tienen el Padre y el Hijo. Él es omnipotente, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe. Es inmutable, que no cambia. Y es eterno, es para siempre. Pablo nos habla también del cristiano espiritual y el cristiano carnal. La persona espiritual es aquella que ha recibido a Cristo en su corazón y vive una vida centrada en Cristo. Y no es que no tenga pecado. Él enfrenta problemas y tentaciones todos los días como cualquier otra persona, pero como un estilo de vida, confía en Cristo en cada detalle y problema que se le presenta. Su deseo más grande es complacer a Cristo y no depender de la aprobación de otros. Ese es el cristiano espiritual. Y el cristiano carnal, por eso dice San Pablo, yo hermanos, en los primeros versículos del capítulo 3, yo hermanos no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. A un bebé se le da biberón, se le da papilla, porque no puede digerir un alimento sólido. Y así somos los cristianos. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir obteniendo esa sabiduría y esa madurez cristiana, pero que no surge de la noche a la mañana. Tenemos que buscarla y tenemos que dejar que nos encuentre también. Abrirle las puertas del alma, del corazón, de nuestra vida, de nuestra voluntad, para poder ir adquiriendo esa madurez que nos permite el alimento sólido de la palabra del Señor. El cristiano carnal es un cristiano, ha recibido en su corazón en algún momento, pero su vida está orientada hacia sus propios deseos y necesidades. Puede que muestre alguna evidencia de ser cristiano, pero el trabajo del Espíritu Santo lo reprime, está reprimido, ya sea por una desobediencia consciente o por ignorancia del ministerio del Espíritu Santo. Somos muy desobedientes. Tenemos la palabra, tenemos la orientación, tenemos a la iglesia, tenemos los pastores que nos guían y nos enseñan, pero seguimos con los mismos hábitos. Y entonces por ahí no vamos a ningún lado. ¿Qué distingue al hombre espiritual del hombre carnal? El hombre espiritual depende del poder de Cristo para vivir la vida cristiana. El hombre carnal depende de su propio poder. Y una cita de Oseas dice, mi pueblo se va muriendo por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento. ¿Qué te impide tener el conocimiento? ¿Qué hace falta? Decisión. Hacer un poco de tiempo, porque acuérdense que somos espíritus encarnados. O sea, este es un estuche. Claro, nuestro cuerpo fue creado también por Dios, pero el alma, el espíritu, es el eterno. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Por qué hacemos a un lado nuestra preparación? ¿Por qué no digerimos el alimento sólido de la enseñanza para entender mejor la sabiduría divina y apreciar mejor el sacrificio de Cristo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por favor.
o no me di a entender. ¿No quieren hacer algún comentario? Sí, padre. Hasta ahorita lo que hemos visto, dos sabidurías, la humana y la divina. ¿Perdón? El hombre carnal y el hombre espiritual. A manera así como de resumen o síntesis, ¿qué características tiene la sabiduría divina de la sabiduría humana? ¿Qué caracteriza la sabiduría divina de la sabiduría humana? Bueno, recuerden pues que nosotros tenemos una inteligencia y una voluntad, pero la inteligencia la tenemos que educar, la tenemos que llenar de ideas, pero ideas sanas, ideas buenas para nosotros, para vivir nuestra vida. Y si nosotros nos dejamos llevar nada más por nuestras ideas que tenemos en nuestra pequeña mente o grande mente, pero pequeña en cuanto a contenido adentro, pues nos vamos a cometer muchos errores en nuestra vida. Pero nosotros como cristianos católicos que creemos en Dios, buscamos la sabiduría divina, su voluntad. ¿Y dónde la encontramos? Pues en la instrucción, en la enseñanza, en el magisterio de la iglesia. En la primer charla que dio el padre Benjamín habló de la instrucción en los niños y luego en los adolescentes y luego en los jóvenes, como una continuidad para su preparación en la vida. Pero yo digo, esto está muy bien eso, qué bueno que hubiese así, que es muy raro pues que un niño siga una continuidad, a no ser los que se preparan para el sacerdocio, que sí desde niños están en el seminario y no pierden la continuidad, pero fuera, los niños normales de acá del mundo, rara vez los papás tienen esa preocupación de que sí lleve una enseñanza continuada. Entonces su mente va quedando en una sabiduría propiamente humana. La diferencia es de la sabiduría divina y la sabiduría humana es que la sabiduría de Dios todo lo penetra, todo lo ve. Sus decisiones siempre van a ser las exactas y perfectas para el hombre. Dios quiere la felicidad del hombre. Él quiere que nos salvemos, quiere que vivamos bien, quiere que entendamos a Él mismo, que lo entendamos como Padre. ¿Por qué decidió esto? ¿Por qué el Éxodo? ¿Por qué los profetas? ¿Por qué los patriarcas? ¿Por qué Jesucristo? Quiere que entendamos eso. La sabiduría humana es rudimentaria, es pequeña, no tiene futuro. La sabiduría divina todo lo abarca, todo lo penetra, nos enseña, nos educa, nos conduce. Por eso la pedagogía divina es lo mejor que podemos nosotros tener, la pedagogía de Dios, su enseñanza, su guía, su sostén. No sé si quedó. Nos dijo que el Espíritu Santo es esencial en nuestra vida y que sería bueno comprenderlo con personalidad y emociones propias. ¿En qué sentido podríamos comprender esa parte de que el Espíritu Santo, eso sí, de que tiene su personalidad, pero en cuanto a las emociones de Él, no lo comprendo? ¿En cuanto a qué? Las emociones, dijo que es una persona con... Mira, justamente entender el misterio de la Trinidad, pues es algo muy difícil, ¿verdad? Solamente por fe, en oración, con humildad, podemos entender ese misterio de la Trinidad Santísima. Decíamos que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad Santa. Entonces, como persona, podemos hablarle al Espíritu Santo independientemente del Hijo y del Padre. Así como le hablamos a Jesucristo de una manera directa o en nuestro pensamiento, en nuestra oración, a Dios Padre, también el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, recuerda que es el vínculo entre el Padre y el Hijo, es el amor que une, es el motor que mueve a su iglesia, la impulsa y también te mueve a ti en tus acciones, en tus sentimientos, en tu actuar, en tu pensar, en tu decir.
con sabiduría. Por eso lo tenemos que tener en cuenta como una persona, la tercera persona de la Trinidad. En la primera cita venía que la sabiduría estaba con Dios desde el principio. Yo lo entiendo que, por ejemplo, en la letanía dice trono de la sabiduría, o sea que la Virgen María es la madre de Jesús, la sabiduría es Jesús. Así es. Pues esa parte me queda clara, porque Él no falla. Pero la otra parte, que es la que toca mi respuesta, es la pregunta, pues, ¿cómo pudiera yo hacerle para tener una fe firme? Más que Jesús. Una fe firme en Jesús. una fe firme. Pues la fe es un don. Entonces tenemos que estarla pidiendo constantemente, Señor, aumenta mi fe. Pero también la fe podemos irla fortaleciendo, no adquirirla, fortaleciendo a través de la lectura de la palabra, a través de asistir a la Santa Misa con mucha devoción y con mucha atención, participar activamente, porque es un rito bellísimo. Tenemos que aprender porque el sacerdote abre los brazos, porque los junta, porque es algo maravilloso. O sea, ¿de qué manera podemos fortalecer nuestra fe? Pues primero, pidiéndole. Segundo, fortaleciéndola a través de hábitos adecuados para nuestra fe, nuestra religión, nuestro cristianismo, nuestra creencia. Hay libros muy buenos escritos por muy buenos teólogos que también nos aclaran mucho nuestra fe, por qué nuestra creencia, por qué hacemos esto, hacia dónde nos conduce, cómo debemos de ver determinadas situaciones. Y no es que una vez que tengamos la fe ya no vamos a sufrir. La vida sigue. Podemos tener en la vida un montón de situaciones que a lo mejor nos hacen querer flaquear la fe. Enfermedades, muertes súbitas, pérdidas económicas, qué sé yo, tantas cosas que nos pueden suceder y puede hacer que en ese momento tu fe quiera flaquear. Pero justamente ahí es cuando tú te debes de fortalecer y demostrar que estás de acuerdo. Dice el Padre Larrañaga en uno de sus libros: yo no sé nada, Señor, tú lo sabes todo. Yo no sé nada, tú lo sabes todo. Confiar, esperar, orar, pero no dejar que flaquee tu fe, mantenerla firme, no caminar ni un centímetro para acá ni para acá, firme. Pero es un don, hay que pedirlo, hay que fortalecerlo, hay que alimentar nuestra fe. ¿Cómo ser dirigido por el Espíritu Santo? Todos los días podemos elegir. ¿Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dirija o nos vamos a dejar controlar por algo más? ¿Le vamos a tener miedo al futuro o nuestro deseo de tener lo que queremos va a ser más importante que obedecer a Cristo? Cuando el Espíritu Santo te llena, Él controla tus pensamientos y tus acciones. No puedes ser lleno de odio, miedo o preocupación si estás lleno del Espíritu Santo. Ya no hay espacio, porque tu corazón ya está ocupado por el Espíritu Santo. Ya no hay cabida para el odio, para el rencor, el resentimiento. Ya no. Gracias. Sí. Voy a terminar con esta oración. Quédate con nosotros, Señor. Míranos, estamos en camino, conscientes de nuestra debilidad y necesidad de conocerte. Quédate con nosotros a lo largo de estos días para que te escuchemos en nuestros hermanos a la luz de tu palabra que hemos meditado. Ayúdanos a dar frutos en la acción cotidiana y llénanos de admiración y gratitud por todo lo que es bueno, noble y grande, donde quiera que se halle, Señor.
que nos llamas a ser testigos. Acompáñanos en esta misión con el Espíritu que nos has prometido. Enséñanos a compartir con otros lo que es bueno y justo y trabajar juntos para contribuir a la verdadera paz. Antes de darles la bendición, pues le queremos otorgar aquí, la Parroquia del Espíritu Santo otorga el presente reconocimiento a la señora María Félix García por su valiosa participación como expositora en el Simposio de la Fe, impartiendo el tema Sabiduría para Adultos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. El Señor te siga iluminando. Muchas gracias. El Espíritu Santo guíe todos tus pasos. Muchas gracias. Quiero también terminar con esa frase de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque ha revelado los grandes misterios del reino a la gente sencilla. Que seamos de esos elegidos, seamos sencillos para que el Señor nos abra la mente, el corazón a su sabiduría y a sus misterios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muy buenas noches, muchas Buenas gracias. El día de mañana los esperamos también, tanto presencial como virtualmente, para la charla que será la misión de la predicación. Será impartido por dos jóvenes, Alfredo y Diana. Los esperamos. Buenas noches. Buenas noches, Padre.